se convirtió en una sensación del rap a finales de los 90 y principios de la década de 2000, y junto a otros jóvenes talentosos de Harlem como Big L y Cam'ron, se convirtió en uno de los mejores raperos del área. Con su estilo crudo y auténtico lo llevó a ganar seguidores en la ciudad de Nueva York. Su increíble talento lo llevó a un contrato discográfico con Bad Boy Records y se convirtió en un gran éxito en la industria de la música, llegando como la salvación del sello después de la muerte de Biggie. Pero su carrera también estuvo llena de altibajos y controversias. Por eso en este video exploraremos el ascenso y el retiro de Mace. De estar en las cimas del rap a dejar todo para convertirse en pastor. Mason Dorrell Bethea nació en Jacksonville, Florida el 27 de agosto de 1975. Cuando tenía solo 3 años su madre tuvo que mudarse junto a sus hermanos a Harlem, Nueva York. Fue allí donde Mason pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia. Crecer en Harlem no fue fácil para Mason, se metió en problemas al juntarse con las personas equivocadas del área, y esto lo llevó a ser enviado de regreso a Florida a vivir con unos parientes cuando tenía 13 años. Después de 2 años en Florida, Mason volvió a Harlem, donde comenzó a mostrarse como un prometedor jugador de baloncesto, y se convirtió en la estrella de su equipo en Manhattan Center High School, donde jugó junto a Cameron Giles, quien pasaría a ser conocido más adelante como Cam'ron. Mason tenía la esperanza de conseguir una beca y llegar a la NBA, pero no pudo ingresar a una buena universidad debido a sus bajos puntajes académicos. Cuando se dio cuenta de que era poco probable que llegara a la NBA, se concentró más en su otra pasión, el rap. Comenzó a escribir música y a rapear por diversión en las calles, junto a sus amigos Cam'ron y Lamont, quien se haría más conocido como Big L. Para 1993 el grupo de amigos formaría el grupo The Children of the Corn, junto a otros amigos de Harlem. En el grupo Mason adoptó el nombre de More Than Mace. El grupo finalmente estaba conformado por More Than Mace, Big L, Killa Ken, Herb McGruff y Bloodshed. Todos ellos habían crecido juntos y habían estado haciendo rap desde la adolescencia. Y a medida que sus habilidades mejoraban, comenzaron a ser reconocidos en las calles de Harlem y ganaron seguidores en la comunidad de rap local. Posteriormente el grupo comenzó a ganar popularidad en Nueva York, liderado por el talentoso Big L, quien había firmado con Columbia Records en 1992. Durante este tiempo el grupo estuvo bajo la dirección de Damon Dash, quien fue compañero de Mason en la escuela y luego se convirtió en cofundador de Rockefeller Records. El grupo cada vez más iba escalando, ya tenía una presencia en la radio local, con uno de sus freestyle clásicos transmitido en el programa de Stretch and Bobbito en 1994. Además, la canción American Dream, grabada durante este periodo, se convirtió en un clásico underground, una muestra del talento de Mace y sus compañeros. Si bien Big L era el más talentoso, Mace no se quedaba atrás. Mace siempre tuvo fluidez en sus letras, su estilo era crudo, típico del rap callejero de la época. Sus letras eran reales, reflejando la difícil vida de un adolescente que crecía en Harlem en los años 80 y 90. De a poco la carrera en solitario de Mace comenzaba a ganar terreno y con el lanzamiento del álbum debut de Big L, demostró que Harlem tenía una fuente sin explotar de talento. More Than Mace era un rapero hardcore hasta la médula, sin embargo también tenía las habilidades para hacer tanto rap hardcore como rap para vender discos al mismo tiempo. A pesar del gran talento del grupo, nunca llegaron a firmar un contrato discográfico importante. Y lastimosamente Bloodshed murió en un accidente automovilístico, lo que tuvo un impacto devastador en el grupo. Después de la muerte de Bloodshed, el grupo se disolvió y cada miembro decidió seguir su propio camino en la música. Después de la disolución del grupo, More Than Mace comenzó a trabajar en su carrera en solitario. Para ese entonces vivía con su hermana, quien para su fortuna lo ayudaría en despegar su carrera como rapero al presentarle a Koda Love, un road manager de Biggie. Koda llevó a More Than Mace de entonces 20 años a Atlanta, Georgia, donde estaban Jermaine Dupri y Diddy, quienes asistían a una convención de rap. Poco después de conocer y rapear para Diddy, este le ofreció de inmediato un contrato con Bad Boy Records. Una semana después de firmar con el sello, Mace acortó su nombre artístico de More Than Mace a simplemente Mace para hacerlo más comercializable, y Diddy lo hizo debutar rápidamente en el sencillo Only You de 112 con Biggie. La canción logró un éxito masivo desde su lanzamiento y el joven rapero recién firmado pasó de rapear en las calles de Harlem a estar en un video musical de Bad Boy Records con Puff Daddy y The Notorious B.I.G. en una semana.
Diddy vio el potencial de superestrella en Mace y comenzó a promocionarlo junto con el grupo Deluxe no solo para sus próximos álbumes debut de Bad Boy, sino también como uno de los artistas que serían el futuro del sello. Para ese entonces Bad Boy estaba creciendo continuamente en popularidad y Mace comenzaba a ser más conocido con toda la publicidad que le brindaba Diddy. Y a pesar de estar en medio de la pelea de la costa este contra la costa oeste, Mace nunca estuvo involucrado, ni fue despreciada por ningún rapero de la costa oeste. Mace se había convertido en el protegido de Diddy, y este no iba a dejar que su nueva estrella fracasara. Las portadas de revistas no serían las únicas formas en las que Diddy ayudó a impulsar a Mace al estrellato, sino que también comenzó a ponerlo como artista destacado en muchas canciones. Para inicio de 1997, Diddy lanzó su sencillo debut Can't Nobody Hold Me Down con Mace. Cuando salió esta canción la gente se volvió loca, la canción se convirtió en un éxito instantáneo y cabe resaltar que la canción fue escrita en su totalidad por Mace. La canción marcó la pauta para el dominio que Bad Boy Records tendría en la industria del rap durante todo el año de 1997. Mace cada vez era más popular, su estilo de rap lento hablando sobre la pista se popularizó rápidamente y sería utilizado por muchos otros artistas en los próximos años. Marzo de 1997 significó un gran cambio no solo para Bad Boy Records, sino también para el hip hop, ya que The Notorious B.I.G. fue asesinado. Diddy acababa de perder a su mayor artista y se encontraba en una encrucijada. La pérdida de Biggie dejaba un gran vacío en el sello y sustituirle era imposible. Diddy se había convertido recientemente en un rapero más, pero nunca fue visto realmente como un rapero. Deluxe eran geniales, pero eran un grupo y no habían estado en muchos discos exitosos en ese momento. Así que el elegido sería Mace, tenía todo lo requerido para convertirse en una superestrella del rap, y de esta manera se convirtió rápidamente en la nueva cara de Bad Boy Records. 2 semanas después del asesinato de Biggie se lanzó su segundo álbum, Life After Death. El álbum fue una obra maestra y un gran éxito. Contenía muchas canciones clásicas, una de ellas era More Money, More Problems, que presentaba a Mace, siendo la segunda vez que aparecía en una canción con Biggie. En este sencillo Mace tuvo el primer verso y entregó uno de los versos más reconocibles e icónicos no solo de la época, sino también de la historia del hip hop. Su flow encajaba perfectamente con el ritmo. Este sencillo consolidó a Mace como una estrella. En julio Diddy lanzaría su álbum debut No Way Out, donde Mace aparecería en la canción Been Around the World con Biggie. La canción fue otro éxito. Un mes después Mace apareció en You Should Be Mine, Don't Waste Your Time, el sencillo principal del tercer álbum de Brian McKnight, que fue otro éxito. Mace ya era toda una estrella, aún no había lanzado un sencillo en solitario ni mucho menos su álbum debut, pero ya había estado en varios sencillos número 1 y álbumes multiplatinos. Sus colaboraciones eran sinónimos de éxito. Y continuó así cuando colaboró con Mariah Carey en el remix de la canción Honey, otro éxito. El 28 de octubre de 1997, Mace lanzaría su álbum debut Harlem World. El álbum fue un gran éxito comercial, debutando en el número 1 en el Billboard 200 y vendiendo más de 270,000 copias en su primera semana. El álbum contó con la producción de Diddy, de Neptune, Jermaine Dupri, D-Dot y otros productores destacados de la época. El álbum incluyó colaboraciones con artistas como Jay-Z, Deluxe, DMX, Busta Rhymes, Lil Kim, entre otros. El álbum generó el exitoso sencillo Feel So Good, que fue un éxito masivo en la radio y se convirtió en uno de los mayores éxitos de la carrera de Mace. También incluía los sencillos Look It At Me y What You Want. What you know about going out, head west, red legs, TVs, all up in the headrest. Now what the hell is you looking for? Can a young man get money anymore? Now Mace be the man, wanna see you doing good. I don't wanna get rich, leave you in the hood. Harlem World fue un éxito total y ayudó a consolidar a Mace como uno de los principales raperos de la época. El álbum fue certificado como cuádruple platino y ha sido considerado como uno de los álbumes más destacados de rap de finales de los años 90. Además fue nominado para un Grammy por mejor álbum de rap, pero perdió ante Jay-Z. Sin embargo, Mace ayudó a mantener a Bad Boy Records no solo a flote, sino también en las cimas del rap cuando más lo necesitaba.
En 1998 Mace continuó con su buena racha y ayudó a su amigo Ken Ron a conseguir un trato con la recién formada Entertainment Records. Mace fue la estrella invitada en 2 de sus canciones, pero debido a razones financieras, su amistad se quebró, ya que Mace quería que le pagaran por su aparición y Ken Ron quería que solo apareciera en el video gratis, porque era su amigo. Sin embargo, Mace no le estaba pidiendo a Ken Ron que le pagara, sino a su sello. Él quería obtener ese dinero de la discográfica y dividirlo con su amigo. Sin embargo, Ken Ron no entendió lo que Mace estaba tratando de hacer, y esto condujo a una pelea entre 2 amigos de la infancia. Esto no cortó la buena racha de Mace y siguió con colaboraciones exitosas como Top of the World de Brandy, su entonces novia, Love Me de 112 y en Take Me There de la banda sonora de la película de los Rugrats. I went from Ellie Hansen to many mansions. The girls in the Aruba doing belly dancing. Cats never want a problem like we want it. When Harlem World double up, we put G's on it. Look at the worm with all exposure. Ese mismo año Mace estrenó su nuevo grupo de rap, Harlem World, bajo su Death Recording de Jermaine Dupri, en asociación con su sello All Out Records. Lanzaron un álbum, sin embargo el grupo no pudo mantener su nido debido a un inesperado anuncio de Mace. En abril de 1999, durante una entrevista con Funk Master Flex en la estación de radio Hot 97 de Nueva York, Mace anunció su retiro de la música para seguir un llamado de Dios. Afirmó que estaba llevando a personas, amigos, niños y otros por un camino al infierno, afirmando que se fue para encontrar a Dios en su corazón y seguirlo. Dijo que era hora de que él sirviera a Dios a su manera, diciendo que el rap no era real y que quería lidiar con la realidad y que se había vuelto infeliz con lo que hacía, sin importar cuánto dinero había ganado. El retiro de Mace fue uno de los momentos más impredecibles del rap. Sin embargo, hubo una razón para su retiro: la violencia. Tupac y Biggie fueron asesinados, y en febrero de 1999, su amigo cercano Big L también fue asesinado en Harlem. Mace iría a la Universidad de Clark, Atlanta, y luego se convertiría en pastor. A pesar del retiro de Mace, se lanzó su segundo álbum Double Up, un éxito, no tan exitoso como su álbum debut, pero logró la certificación de oro. Bad Boy Records recibió un duro golpe al perder a su artista más vendido. Las ventas posteriores de Mace no solo cayeron en picada, sino que también afectaron a otros artistas, por ejemplo al mismo Diddy, ya que su segundo álbum estaba programado para presentar a Mace en algunas canciones, pero con su retiro nunca consiguió que este entrara al estudio, y desde entonces Mace desapareció del mundo de la música. No sería después de 5 años que Mace haría su regreso. Para 2004 el rap había cambiado mucho, pero el estilo de Mace nunca dejó de ser el centro de atención. Raperos como Fabolous copiaron su estilo y flow y tuvieron éxito. Así que Mace regresó al rap y a Bad Boy Records con el lanzamiento de su tercer álbum Welcome Back. Este fue el primer álbum de Mace que no tuvo una advertencia de aviso parental, esto debido a la nueva personalidad cristiana de Mace. El álbum fue un éxito, debutando en el número 4 en el Billboard 200, vendiendo 188,000 copias durante su primera semana y eventualmente siendo certificado oro. Después del lanzamiento de Welcome Back, Mace volvió a ser el centro de atención. Entrevistas, apariciones en televisión, conciertos. Además comenzó a aparecer en los remixes de artistas como Fat Joe, Kanye West y Nelly. Para 2005 empezarían los rumores de que Mace se uniría a G-Unit, ya que se le vio muy cercano a 50 Cent, con apariciones en portadas de revistas, incluido el video Window Shopper. Bajo G-Unit lanzó un mixtape, pero nunca llegó a firmar porque aún tenía contrato con Bad Boy Records, y Diddy, al sentirse traicionado, no lo iba a dejar salir tan fácil. Mace volvería a desaparecer los siguientes años y a partir de 2010 siguió la fórmula que le funcionó antes, colaboraciones con otros artistas. Pero ya para ese momento su popularidad ya era nula, sus canciones ya no eran relevantes, además empezó a hacer noticia por sus problemas contractuales con Diddy. Mace quería ser liberado de Bad Boy, pero Diddy no se la ponía fácil. En 2016 al parecer Mace resolvió sus diferencias con Diddy, ya que se unió a la gira Bad Boy Reunion Tour y mientras estaba de gira, respondió muchas preguntas sobre un nuevo álbum. Sin embargo, en marzo de 2022, Mace atacó fuertemente a Diddy en la canción titulada The Oracle 2, donde lo acusó de explotar a los artistas de Bad Boy Records y de comercializar la muerte, refiriéndose a la muerte de Biggie.
You just a nigga, not a market death. Go pay his mother what she really worth. Si bien su carrera se vio obstaculizada por su abrupta retirada y su posterior retorno, Mace dejó un legado importante en la historia del hip hop gracias a su estilo de rap suave y su habilidad para combinar rimas ingeniosas con ritmos pegajosos. Aunque su carrera fue breve, Mace hizo una contribución significativa al mundo del hip hop y su legado sigue siendo una fuente de inspiración para muchos artistas en la actualidad.